clase, bueno, pues empezamos la clase 2 de los ácidos nucleicos. En esta clase vamos a ver el enlace nucleotídico, es decir, cómo se unen los nucleótidos entre sí y que bueno, no sé si os puede salir, pero sí tener claro los enlaces que forman parte de los ácidos nucleicos en la formación del nucleótido. Acordaros el enlace N-glucosídico y el enlace este, y el enlace nucleotídico, que vamos a ver cómo se forma entre los nucleótidos. Y vamos a ver la estructura secundaria y terciaria del ADN, aunque en la terciaria no vienen los apuntes, pero lo vais a ver en citología y os la voy a explicar aquí. Y en la reunión parecía que tenían bastante interés en hablar de cómo está relacionada la función del ADN con su plegamiento y por lo tanto, por eso lo he incluido aquí por si acaso, y bueno, pues la función del ADN. El enlace nucleotídico se llama también enlace fosfodiéster porque es un enlace éster, pero que se repite porque ya hay otro enlace éster con el otro nucleótido. Hay un fósforo y dos enlaces ésteres y por eso se llama fosfodiéster. Es una condensación entre el OH del fosfato que está en el carbono 5' de un nucleótido y el OH que está en el carbono 3' de la pentosa de otro nucleótido. El enlace se dice que tiene una dirección 5' 3'. Y como veis se pierde una molécula de agua. Ahí lo tenéis de nuevo y el enlace sigue. Intentad aprender a hacerlo. Con este enlace nucleotídico se forman largas cadenas de nucleótidos sin ramificar, que están formadas por una secuencia que es invariable, fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, y luego que cuelgan lateralmente las bases nitrogenadas, que esas sí varían. Puede ser la adenina, la timina, la guanina, la citosina, puestas de todas las maneras posibles. Es que ahí es donde lleva la información el ADN. Bueno, y el ARN. En todos los ácidos nucleicos distinguimos, por lo tanto, igual que pasaba con las proteínas, los dos extremos de las proteínas no eran iguales. En el caso del ADN, los dos extremos del ácido nucleico, perdón, en el caso de los ácidos nucleicos, los dos extremos son diferentes. Uno tiene un fosfato libre en el carbono 5' y le vamos a llamar extremo 5', y otro tiene un OH libre en la pentosa, en el carbono 3' de la pentosa, y se llama extremo 3'. Y por lo tanto ambos extremos son diferentes. Y esto es importante que lo entendáis, porque cuando veamos la parte de la genética molecular, ya veréis que no es lo mismo transcribir desde el 5' ni lleva la misma información en el ADN leyéndolo desde el extremo 5' al 3' que del 3' al 5'. Bueno, comenzamos con el ADN, con el ácido nucleico que vamos a ver en esta clase. El ADN es un polímero lineal, está formado por beta de desoxirribonucleótido 5' monofosfato. A ver, beta, porque el OH de la pentosa, del primer carbono, lo tiene hacia abajo. D, porque el carbono 5 lo tiene hacia arriba, acordaros. Desoxi, porque en el carbono 2 no tiene un grupo OH como todos los monosacáridos, tiene desoxirribosa. La pentosa es una desoxirribosa, le falta un oxígeno en el OH del carbono 2. 5' monofosfato, tiene un fosfato en el carbono 5. Eso de 5' es porque vamos a llamar a los carbonos de los azúcares 5 con la numeración prima, mientras que los carbonos o los nitrógenos de las bases nitrogenadas no llevan el prima. ¿Vale? Pueden ser nucleótidos de adenina, de guanina, de timina o de citosina los que hay en el ADN y están unidos por diéster. La función del ADN es llevar la información genética en todos los seres vivos, ¿vale? En los virus no, ya lo sabéis, pero no son seres vivos. En los virus puede haber ARN o ADN. Lleva la información necesaria para el funcionamiento del ser vivo. Realmente lleva los planos para fabricar las proteínas, porque un ser vivo es sobre todo proteínas.
y las proteínas y las enzimas fabricarán todos los componentes. ¿Dónde se localiza? Pues se localiza en el núcleo, en las eucariotas, pero ojo, en forma de cromosoma o cromatina, pero también lo vamos a tener en eucariotas dentro de mitocondria y dentro de cloroplastos, pero con las características que encontramos en las células procariotas, porque no tengo que decirlo, las mitocondrias y los cloroplastos provienen de células procariotas que fueron fagocariotas. ¿Qué estructura tiene el ADN? Pues hablamos de una estructura primaria que es solamente la secuencia de nucleótidos uno detrás de otro, la estructura secundaria que es la doble hélice de Watson y Crick y que es la que normalmente preguntan en selectividad, así que no vayáis a selectividad sin aprenderos por arriba, por abajo y por el medio la estructura secundaria y sabiéndola dibujar, y la estructura terciaria que es como se pliega esta doble hélice dentro del núcleo. Puede ser ADN superenrollado en procariotas o cromatina en eucariotas. Esto lo vais a estudiar después en el bloque de citología cuando veamos el núcleo, pero me ha parecido ponerlo aquí interesante porque en la reunión vi, ya os comenté, algún interés de hablar de la función del ADN con respecto a su plegamiento terciario, a la forma de la cromatina. La estructura primaria, como h'emos dicho, es la secuencia de desoxirribonucleótidos de una cadena, de una sola cadena. Tiene un comienzo 5' y un final 3'. Ya sabéis lo que significa eso. Tiene una parte que es invariable, un esqueleto común fosfato-pentosa, y tiene una parte variable, que son las bases nitrogenadas, que dependiendo del orden en el que se dispongan van a llevar una información diferente. Ahí es donde llevan los planos para fabricar las proteínas. La estructura secundaria es como se dispone en el espacio la estructura primaria. Y realmente costó mucho trabajo y mucho esfuerzo una vez que se supo que el ADN era el que llevaba la información genética, cómo la llevaba, dónde la llevaba, si solamente tenía 4 letras, ¿cómo era posible que llevara los planos para fabricar un ser vivo? Bueno, pues una vez descubierta esta estructura secundaria, se entendió todo. Fue descubierta por Watson y Crick en 1953. El premio Nobel se lo dieron como 9 años después. ¿En qué se basaron? Realmente ellos casi cogieron información de un lado y de otro y al final llegaron a una hipótesis que fue realidad y que explicaba perfectamente todas las funciones del ADN. El ADN tenía algunas características raras. Por ejemplo, que la densidad de la molécula era mayor de lo que se esperaba para una cadena. Eso sugería que tenía que estar formada por más de una cadena. Y además algo que encontró Chargaff, que en todos los ADN la cantidad de timina era igual a la de adenina y la cantidad de citosina era igual a la de guanina, la ley de Chargaff. Cualquier estructura que se enunciara para el ADN debería de cumplir esa ley. Y por último, los estudios de difracción de rayos X del ADN llevados a cabo por Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, realmente daban las medidas y parecía que la molécula era una molécula con forma de L. ¿Vale? Ahí tenéis cómo se hacía la radiografía del ADN, se pasaban rayos X a través de una molécula de ADN o un tubo de ensayo con la molécula de ADN y luego se veía qué fotografía, cómo impactaban, cómo se desviaban los rayos X por el choque con los electrones y con los átomos del ADN, y eso daba una imagen. Y de esa imagen se sacó que el ADN era una molécula repetitiva, era una molécula helicoidal. Se sacó también las medidas. Esa es la foto. Parece un huevo frito, pero da mucha información. El ADN, según esta foto, tenía estructura helicoidal, tenía 20 nanómetros de diámetro, las bases estaban separadas una de otra 3,4 astrons y había una vuelta cada 34 astrons, una vuelta de la molécula, es decir, por cada vuelta había 10 pares. Y con todo esto, Watson y Crick llegaron a esta estructura. Según ellos, el ADN eran 2 cadenas de polinucleótidos enrolladas alrededor de un eje.
giraba hacia la derecha, luego era dextrógira y era plectonémica. ¿Qué coila quiere decir esto? Pues que para separarla teníamos que desenrollarla primero, porque si no, no éramos capaces. Más cosas, las dos cadenas eran antiparalelas. Una iba en el sentido 5', 3', y la otra iba cabeza abajo, en el sentido 5', 3', pero al revés. Lo veis, ¿no? Y veis cómo las pentosas están cabeza abajo, porque si no, no habría ninguna manera de que se formaran puentes de hidrógeno entre las bases nitrógenos, que tenía que ser así. Las bases se colocaban perpendiculares al eje, mientras que los fosfatos y las pentosas, que son hidrofílicas, estaban al exterior porque les gusta el agua, mientras que las pares de bases nitrogenadas son bastante hidrofóbicas y se ven el interior. Realmente lo explicaron como si fuera una doble cadena de caracol, donde las barandas son los fosfatos pentosas y en el interior estaban los peldaños, que eran pares de bases nitrogenadas, dispuestos perpendicularmente al eje de la cadena, ¿vale? Además, otra cosa que llegaron a la conclusión, primero porque era la única manera de emparejar las bases por los puentes de hidrógeno, y segundo, porque esto explica perfectamente la ley de Chargas, aquella de que cogiera cualquier ADN que cogiera, la cantidad de adenina que había en ese ADN era igual a la de timina y la cantidad de guanina era igual a la de citosina. Ellos lo explicaron así. La adenina, que es una base grande, siempre se une a la timina, que es una base pequeña, y la citosina, que es una base grande, siempre se une, y la guanina, perdón, que es una base grande, siempre se une a la citosina, que es una base pequeña. Y además se unen por puentes de hidrógeno, porque viendo la composición que tenían, esos enlaces tenían que ser, que tenían las bases nitrogenadas, esos enlaces tenían que ser puentes de hidrógeno. Concretamente, 3 en el caso de la guanina citosina, 2 en el caso de la adenina timina. Vale, más cosas, y eso fue muy importante, es decir, esta estructura parece tan simple, es realmente perfecta. Las dos cadenas son complementarias, es decir, si sabemos la secuencia de una cadena, sabemos la de otra, no son idénticas, porque delante de una adenina siempre vamos a poner una timina y delante de una guanina siempre una citosina. Y claro, sabiendo esto, sabiendo una cadena, podemos fabricarla otra. Y esto implica el principio de la autoduplicación del ADN. Separamos las dos cadenas y somos capaces de fabricar otra complementaria, porque es la única manera de que se unan mediante puentes de hidrógeno las bases, de forma complementaria. Y esto explicaría la replicación del ADN, el principio de la herencia, de que la herencia de la información genética pase de padres a hijos, gracias a que en la fase S de la interfase se duplica el material genético, se separan las dos cadenas y se forman dos cadenas iguales, porque se fabrican por complementariedad de base. Y ahí tenéis el párrafo final. Fueron muy humildes, pero ya veían, visualizaban la importancia que tenía el descubrimiento de la estructura del ADN. No se nos escapa el hecho de que el emparejamiento específico que hemos postulado sugiere inmediatamente un mecanismo copiador para el material genético y implica cómo se transmite la información de hijo. También sacaron las medidas, pero esto por la foto. Tenía 2 nanómetros de diámetro, tenía un espacio entre las bases de 0,34 nanómetros. Ahora me estoy poniendo en nanómetros las medidas. Sabéis que para pasarlas a Astron, que es como las di antes, hay que ponerle un 0 más, 20 Astron, 3,4 nanómetros, perdón, 3,4 Astron. Y el espacio por vuelta es de 3,4 nanómetros, es decir, hay 10 pares de bases. Y vamos a continuación a la estructura terciaria del ADN. Que, bueno, perdona, antes de empezar, por favor, aprended a dibujar bien, aquellos que dibujáis regular, poniéndole pues dónde están los fosfatos pentosas, dónde están los pares de base, dibujar bien las medidas del ADN, además de explicarlo, ¿vale?
La estructura terciaria del ADN es como se pliega en el espacio la estructura secundaria. Claro, hay una gran cantidad de ADN para llevar la información de todo nuestro organismo y se tiene que empaquetar en muy poco espacio. Y no solo eso, tenéis en cuenta que es ácido. Ácido desoxirribonucleico. Eso quiere decir que tiene muchas cargas negativas. Es una bomba de relojería e introducirlas dentro del núcleo. Van a tener una capacidad, van a tener una tendencia a separarse y a romper el núcleo, ¿no? Porque no quieren estar tan juntas. Entonces, las células es como si en la célula eucariota, cuyo núcleo mide 5 micrómetros, el ADN, ya os lo he dicho alguna vez, de una célula eucariota, si lo estiramos y lo ponemos en fila, son 2 metros. Bueno, pues es como si metiésemos dentro de una pelota de tenis 40 kilómetros de hilo, como de aquí a Zafra, ¿vale? Y que nos cupiera perfectamente. Es complicado, ¿vale? Y en el caso, no es tanta la información que hay que meter en el caso de procariota, pero también el ADN es 1000 veces más largo que las bacterias. Pues han usado dos formas diferentes de empaquetar su ADN. En el caso de las procariotas, con el ADN súper enrollado, y en el caso de las eucariotas, la cromatina. El ADN súper enrollado, pues no es otra cosa que un súper enrollamiento del ADN que se hace con una forma que nosotros hemos aprendido siempre que es desnudo, pues ahí tenemos una ayuda. Lo mismo, el mismo tipo de empaquetamiento del ADN y el mismo tipo de ADN lo tenemos en mitocondrias y cloroplastos. El ADN es circular, se enrolla sobre sí mismo y se llama ADN superenrollado. Acordaros de aquello de ADN circular, desnudo, superenrollado. Y en el CATA la cosa se pone difícil y aquí necesitamos unas proteínas, estas pelotitas que tenéis ahí, ¿vale? Y obtenemos la cromatina. Acordaros cuando os decía en cuarto, a ver, ¿qué es la cromatina? Pues la cromatina es el ADN enrollado con proteínas. Bueno, pues esas proteínas se llaman histonas y las vamos a conocer ahora. El ADN enrollado con proteínas y eso es la cromatina y ayuda a su plegamiento dentro del núcleo. Estas proteínas son histonas, son pequeñitas, son de bajo peso molecular y además son básicas, importantes. Son ricas en aminoácidos que tienen carga positiva. Acordaros que el ADN es ácido y tiene carga negativa y tenemos que neutralizar esa carga. Y esa carga se neutraliza con las histonas. Hay distintos tipos de plegamientos en la cromatina. En interfase tenemos dos, la fibra nucleosómica y la fibra cromatínica. Acordaros que había dos tipos de cromatina en el núcleo en interfase, la eucromatina, que era la que se transcribía y que corresponde a la fibra nucleosómica, y la heterocromatina, que no se transcribe y que corresponde a la fibra cromatínica. Y luego, cuando se divide, pues este plegamiento tiene que ser mayor porque si no se formaría, sería muy difícil separar el material genético entre las dos células hijas y se enrollan hasta cromosomas. Bueno, pues se enrollan formando bucles, rosetones de bucles, espirales de rosetones y al final los cromosomas. Pero esto no lo vamos a ver porque esta parte la vamos a ver cuando veamos la división. A los plegamientos del ADN en el núcleo interfásico. La fibra nucleosómica es la más simple, se llama fibra de 11 nanómetros o fibra de collar de perla. Ya veréis que no tengo por qué explicaros por qué se llama fibra de collar de perla. Se enrolla alrededor del nucleosoma y un nucleosoma es un cilindro que está formado por 8 histonas. A mí me recuerda a los quesitos que vendían antes que venían en caja, ¿no? Con los triangulitos de queso. Tienen 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 y 2 H4. Y da dos vueltas ese ADN al nucleosoma. Lo tienen hasta contado. Los científicos llegan hasta lo mínimo. Da 2 vueltas y 2 vueltas al nucleosoma son 146 pares de base. Y luego entre dos nucleosomas hay un espacio entre ellos que se llama ADN espaciador que tiene 54
pares de base. Vale, bueno, pues mira, ¿por qué se llama fibra nucleosómica? Porque es que parece, o fibra de cuentas de collar, porque parece un collar, ¿vale? Permite empaquetar 6 veces el ADN. Tiene un diámetro de 11 nanómetros y forma la eucromatina, es decir, la parte clara que cuando vemos el núcleo a microscopio electrónico se ve. Ahí hay ADN y hay ADN que se utiliza, ADN que permite la transcripción del ADN para fabricar ARN, porque permite que entre la ARN polimerasa. Acordaros que era la enzima que transcribía el ADN y fabricaba ARN o mensajero o transferente o ribosoma. Y luego tenemos la otra fibra, está más enrollada. Se llama fibra cromatínica y se enrolla sobre sí misma formando, veis, como un bucle, una hélice, gracias a una histona, no sé si la veis ahí en el medio, que es la histona H1, es roja, está dibujada como roja, no sé si lo veis. Y ahí en este dibujo la tenéis dibujada como negra. Y esas histonas unen unos con otros los nucleosomas y dan lugar a que se enrolle en una hélice de 6 nucleótidos por vuelta, 6 nucleosomas por vuelta. Esa hélice tiene 30 nanómetros de diámetro y bueno, no hace falta saber. Lo que sí es interesante, mirad cómo se ve al microscopio esta fibra cromatínica, es que no permite la transcripción, que no permite que entre la ARN polimerasa. Arriba tenéis, en el dibujo tenéis la fibra cromatínica, en el dibujo de la parte inferior de la diapositiva, y abajo la fibra nucleosómica, la fibra cuenta de collar. ¿Veis cómo en una puede entrar la ARN polimerasa y fabricar ARN mensajero y en la otra no? Este tipo de plegamiento forma la heterocromatina del núcleo en interfase. Acordaros, era esa que no se transcribía. Y no se transcribía porque no llevaba información interesante o bien porque esa información no se puede leer en las células. Recordad que decíamos, todas las células llevan la información para fabricarnos de arriba abajo, todas nuestras proteínas, pero cada célula se ha especializado en fabricar una de esas proteínas, un conjunto de esas proteínas que le hace ser esa célula. Por ejemplo, las células del músculo son capaces de fabricar sobre todo, entre otras cosas, actina y miosina, ¿vale? El resto de las proteínas no les interesa el pigmento que nos va a dar el color de los ojos en las células del ojo, no nos interesa. Entonces las enmudece, como enrollándolas. Hoy se sabe que se pueden enrollar más o menos la cromatina modificando las histonas, pegándole pues grupos ácidos, y entonces se enrollan más o se enrollan menos y podemos regular la expresión de los genes. Vale, bueno, ya no os comento más porque os he dado, y la función de la cromatina es seguir que el ADN esté en el núcleo. Por último, vamos a recordar la función del ADN. Almacena la información genética, lleva la información para fabricar proteínas, aunque él no sale del núcleo y tiene un ayudante que es el ARN, que sería el ARN mensajero, que es el que copia la información y luego es ayudado por el ARN transferente y el ribosómico y permite la fabricación de las proteínas. Transmite la herencia de padres a hijos gracias a la duplicación que hemos visto, que ya Watson y Crick dijeron que era posible porque las dos hebras son complementarias, se pueden separar y copiar, y eso tiene lugar durante la interfase, durante la fase S de la interfase, y se separan durante la meiosis o la mitosis. Y además favorece la evolución porque al duplicarse nos podemos equivocar en poner las bases, vamos a producir una mutación y eso, las mutaciones ya sabéis son buenas, malas o regulares, y cuando son buenas permiten la evolución. Bueno, pues con esto terminamos la clase.